Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Quizás esta sea la última clase que tengamos eh, por este cuatrimestre, me refiero. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucas, Santiago, María. Eh, Así que si terminamos hoy, haremos un salto. No sé si quieren hacer una clase de repaso el día 22, previo al parcial. Podríamos pensar en eso. ¿Qué les parece? Hola Sofía, buenas tardes. ¿Qué les parece? ¿La ven necesaria la clase del 22 de noviembre? ¿Mm? Bueno, bueno, entonces quedamos así, si hoy terminamos de ver todo lo que nos falta, nos vemos el 22. Sí, más para ver las pautas del parcial y todo eso, pero las pautas van a ser las mismas, nada más que, como les dije, va a ser un parcial de 20 preguntas, que era como venía tomando hasta ahora. Bien, eh, estamos viendo la última parte. En una hora, Belén, lo hice yo siempre. El cuatrimestre pasado no tuve ningún tipo de problemas en una hora, las 20 preguntas. Eh, lo voy a ver, la verdad que no tengo problema, qué sé yo. Me parece que 2 horas es mucho para libro abierto. Tienen tiempo, tienen tiempo. La verdad que no tienen ningún tipo de dificultad. Tienen el tema, miran, chequean. No creo que les lleve mucho más tiempo. Pero bueno, veremos. De acá al 22 lo podemos definir a ese tema. Bien, lo que sí van a ser 20 preguntas, eso seguro. Así que esto las 20 preguntas, porque afecta menos a las personas que cometen errores y bueno, entonces para eso está. Bien, como les decía, estábamos viendo en la última parte de DAF, empezamos a ver innovación y cambio, e inclusive llegamos a ver un poco de proceso de toma de decisiones, lo cual vamos a continuar en la clase de hoy, y vamos a ver conflicto, poder y política, un tema bastante difícil de verlo cortito, porque da para bastante, pero bueno, vamos a tratar de llevarnos una idea de qué es esta historia, ya cerrando el contenido de la materia. Y esperando, por lo menos en lo personal, que el cuatrimestre que viene sea presencial y que la vida vuelva a ser como era. Ese es Por los cambios que haya que absorber, no hay ningún problema. Pero soy una persona abierta a nuevas cosas, pero realmente la presencialidad la extraño. Después veremos si se pueden hacer cosas mixtas, no hay ningún problema. Los exámenes, lamentablemente, no veo otra que sean presenciales. Pero bueno, eh, por el momento extraño las cosas como eran. Uno sale a la calle ahora y ve el tránsito y dice, ¿qué es esta historia, no? ¿Qué es esto, el tránsito? Uno se siente raro ante la normalidad que era hace 2 años, ¿no? De ver gente en el subte, de ver gente en el transporte público, en las calles, caminando. Bueno, en fin.
qué sé yo en lo personal, por supuesto que respeto opiniones de todo tipo, pero tiene sus comodidades el hecho de en este momento estar en clases, quizás en los Jotas, bueno, al aula van en los Jotas también, así que no hay problema. Pero, ¿qué tal? Buenas tardes, Candela. Así que, bien. Eh, pero bueno, obviamente el cuatrimestre que viene no va a ser con ninguna de ustedes, o de ustedes, bueno, ustedes es inclusivo, inclusivo, no sé cómo es esa historia. Pero bueno, estaremos el cuatrimestre que viene seguramente en una situación distinta. Para muchas y muchos de ustedes va a ser la primera vez que hagan el ciclo profesional de manera presencial. Quizás ya haya muchos que hayan hecho el CBC, desde el CBC en manera online. Así que bueno, todo un tema, ¿no? De toda una circunstancia que hemos vivido y que increíblemente a muchos de nosotros nos va a costar dejarlo. Y me incluyo, porque en este momento yo ya tendría que haberme tomado un transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, voy a la facultad, voy en transporte público, porque ya no hay más estacionamientos alrededor de la facultad, así que es imposible. Sacaron el estacionamiento subterráneo que estaba enfrente, que ya no hay lugar nunca, así que... Y además es mucho más cómodo ir y venir en transporte público que andar matándose en el tránsito. Bien, eh, estuvimos viendo innovación y cambio, un concepto que dijimos, atención con esto, innovación y cambio casi son sinónimos, casi el cambio como una necesidad, casi el cambio como una constante, valga la contradicción, ¿no? El cambio está ligado hoy a la palabra evolución, está a la palabra innovación. En realidad, no existe nada que no evolucione. Es decir, si no evoluciona, y si es una cuestión que hace que las organizaciones sin evolución tiendan a, no sé si disolverse, pero sí diría a quedar fuera de, de su objeto social o quedar fuera de las premisas básicas de su objetivo como organización. Eh, el autor separa el rol estratégico del cambio en cuatro conceptos que están absolutamente interrelacionados. Eh, lo llama la cuña competitiva, pero bueno, más allá de cómo lo llame el autor, los cuatro conceptos tienen que ver con la tecnología, con los productos y servicios, con la estrategia, la estructura, es decir, cómo vas a implementar los cambios en tecnología, en productos y servicios, es decir, cómo la estrategia es lo que vas a hacer para cambiar eso, y la estructura, que es el diseño para implementarlo, y la cultura organizacional, que es clave, como ya lo hemos visto en la clase pasada. Eh, Esto no quiere decir que te puedas encontrar en situaciones organizacionales donde se requieran cambios, porque por ahí dicen, bueno, toma esta organización no viene haciendo bien su trabajo hace muchos años, con lo cual hay que ayornarse a los cambios. Y bueno, ahí te vas a encontrar con una gran barrera que es la cultura. Bueno, me he congelado, ahora me descongelé. Buenísimo. Bien, entonces, para eso, el autor, esas estrategias para implementar el cambio, que yo las asocio más con la idea de tener que hacer cambios porque no fuiste evolucionando, entonces
establecer un sentido de urgencia para el cambio, el primer punto. Es decir, bueno, ¿qué urgencia tiene que tener el cambio? Y acá vienen los cambios graduales, los cambios drásticos, los cambios. No hay manuales sobre el tema. Yo les hablé desde la clase pasada que las malas noticias es importante que sean en un momento determinado y que se terminen pronto, con lo cual siempre es sugerible que las cosas más desagradables que tienen que ver al cambio ocurran de la manera más rápido posible. Establecer una coalición para guiar el cambio, y acá las invito y los invito a analizar lo que es la palabra coalición. Lo vamos a ver ahora, porque es una palabra que tiene que ver con el tema del poder, que tiene que ver no con una, eh, eh, como usamos acá en Argentina, una unidad de pensar todo igual, la coalición. No significa eso. Sí significa la coalición es que haya toda una serie de intereses en común que nos lleven al cambio. Entonces, la coalición es un vínculo a través de una serie de intereses en común de los integrantes de esa coalición que hacen, dice, bueno, vamos a hacer y vamos a ir para adelante con esta historia. Es un tema, la coalición, que tiene sus dificultades para ser un elemento de gestión. Sí puede ser un agente de cambio, pero después para gestionar las coaliciones suelen ser muy complejas, casi diría imposibles si no existe un liderazgo que sobresalga. Crear una visión y una estrategia para el cambio, obviamente la visión, es decir, por qué vas a cambiar, y ya te estás metiendo, si estamos poniendo en la palabra visión, nos estamos metiendo en el cambio de la cultura, ¿no? Encontrar una idea que se ajuste a la necesidad, bueno, obviamente vas a tener que encontrar la manera de lograr el cambio e ir hacia algo mejor, desarrollar planes para vencer esa resistencia al cambio. La resistencia al cambio tiene que ver mucho con el poder. No solamente la resistencia al cambio tiene que ver con una costumbre de hacer las cosas. Esa costumbre de hacer las cosas también te da un poder. Te da un poder de saber hacer una determinada tarea valga la redundancia, de determinada manera. Entonces, y posiblemente vos digas de esta organización, estamos trabajando mal, no estamos coordinados, es un desastre cada vez que les cuento, por ejemplo. Yo compré una serie de elementos de madera, y de distintos componentes de madera, algunas enchapados, no importa lo que es enchapado, viste que tienen pegado melamina y etcétera, etcétera. Compré una serie de elementos porque estoy haciendo un mueble, me dedico, hago esas cosas también para mí, ¿no? Para una cosa que necesita mi casa, no es que los venda. Si quieren les vendo, no hay ningún problema, precios baratos, hacemos descuentos de los alumnos de sistemas administrativos, 10% de descuento, pago efectivo. Bueno, dejémonos de gansadas. Entonces, yo hago un pedido medio, no muy complicado, pero llevaba distintos elementos, ¿no? Uno de 30 centímetros, 40 centímetros, y había varios elementos. Entonces, yo hago el pedido, hago un Excel, porque era medio complejo, ya implicaba cosas con un espesor determinado, con unas medidas determinadas, era medio como para tenerlo. Bueno, lo presento, me hacen el presupuesto, le digo, bueno, está bien, lo compro. Bueno, esto va a estar listo en tal día, me dicen, 48 horas después, una cosa así. Lo pasas a buscar, bueno, y digo, y había unas cosas que hacer
muy especiales. Entonces yo les hice un dibujo de cómo tenía que ser. Obviamente no le voy a explicar lo que era. Pero les hice un dibujo de cómo tenía que ser porque no eran porque eran difíciles, sino para coordinar, ¿no? Para que vos veas lo que yo quería en esta madera, en esta madera, en esta madera. Bueno, voy a buscarlo. Cuando voy a buscarlo, había un error en esas maderas. Había un error, se habían equivocado. Y, y en una de ellas se habían equivocado de manera tal que no servía a mis fines. ¿Cuál es la, la respuesta que tuve por parte de la persona que me estaba atendiendo? Dice, y si yo la corto por acá y le saco esto que nos equivocamos, pero te va a quedar más finita lo único, te va a quedar más finita. Le digo, no, no puede ser más finita por tal y tal cosa. Pero imagínate, fíjate vos la mentalidad de la persona que está atendiendo al cliente de la organización, a un cliente. A un cliente de pedido era un numerito importante, ¿no? Por lo menos para mí. Superaba los 10.000 pesos, lo cual para mí es bastante plata. Entonces, holgadamente los 10.000, los 15.000 superaba. Entonces, digo, y entonces le digo a la persona, mira, no me tires el costo del error a mí. No, pero ¿sabes lo que pasa? Fíjense la idiosincrasia y la cultura organizacional, ¿dónde se ve reflejado? Me dice, sí, pero ¿yo te acordás que yo te hablé? Me dijo la persona que me atendía. Sí, obviamente, hablamos. Sí, hablamos. No recuerdo lo que dijimos específicamente. No, pero yo te dije y vos me dijiste que sí. Le digo, tenés el dibujo. Yo te lo pedí como el dibujo y vos no me lo estás dando como el dibujo. No, pero vos me dijiste, pero digo, ¿y ahora me vas a echar? Le digo, yo soy el responsable, le digo. No, pues yo no te pongo eso, por favor, pongamos, ya con una sensación de conflicto que en realidad es, la respuesta era, realmente te pido disculpas. Jamás me dijeron la palabra disculpa. Jamás me dijeron la palabra disculpa. Bueno, al final, bueno, pero ahora el carpintero no está. Así que no lo puedo tener hoy a esto. Pero esto te lo puedes llevar, esta parte te lo puedes llevar. Yo llevé un tercio del pedido. Y yo cuando me estoy llevando el tercio del pedido, digo, ¿cómo saben qué es lo que me estoy llevando del pedido? ¿No? El tercio del pedido. Bueno, el pedido, no es que estaba comprando algo excepcional. En una maderera estaba comprando madera, o sea que no era muy, era lo que se dedicaba, ¿no? Digo, yo atravesé una serie de situaciones personales ahora que no vienen al caso, lo cual me impidieron me impidieron salir de mi casa, tuve que quedarme acá. Y entonces le digo, me comunico a través de WhatsApp y le digo, mirá, estoy teniendo un problema así, 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 no me puedo mover de casa, ¿vos podés mandar un flete? Sí, 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 te mando un flete, te mando todo. Eh, y bueno, mandan el costo del flete, digo, sí, está bien, lo pago cuando bien. Llega el flete, bajo. El otro tercio, se quedaron con faltaba el otro tercio. Y yo les mandé todo lo que restaba entregar en el WhatsApp. Le hice un detalle, le digo, lo que queda pendiente de entregar es todo esto. Y me entregaron eh, parcialmente. Otra vez, volver a comunicar, a comunicarme. Obviamente no te puedes enojar porque somos muy sensibles los argentinos a- no, por supuesto que no tengo por qué derecho a insultar a nadie, ni nada, no tenés derecho, pero sí tenés derecho a decir flaco. Aparte ya había pagado, ¿no? El pedido. Bueno, y al final vino a última hora una empleada, la dueña, no sé quién era, y me trajo lo que restaba del pedido.
Fíjense la historia de un pedido de madera a una maderera. Ven que vos podés pensar todo muy lindo, pero si falla ahí el negocio, ¿cuál es mi visión sobre esa maderera? ¿Qué importa si tenés una máquina de corte de madera de última generación? ¿Ven la importancia de la cultura organizacional? Porque es el error, lo puede cometer, no es el problema cometer un error. Por supuesto, es mejor que no se cometa, pero cuando se comete, lo más importante es cómo reaccionás en función de ese error. Y entonces, lo primero que tenés que pedir es disculpas, porque el producto no está como vos lo pediste. Es como lo mismo si vos te compraste una heladera. Vamos a suponer que fuiste a comprarte una heladera al retail que vos quieras, Garbarino, lo que sea. Te atendieron de maravilla. Te hicieron ver todas las heladeras que había, te hicieron probar. Y vos decías, yo quiero una heladera celeste con franjas verdes. Y te consiguieron la heladera celeste con franjas verdes. Saliste encantada o encantado del servicio que tuvieron el vendedor. Te cobraron rapidísimo, todo rapidísimo. Te lo van a entregar en 24 horas en tu casa. Efectivamente tocaron el timbre a las 24 horas en la puerta de tu casa, te entregaron la heladera, te bajan la heladera y cuando te bajan la heladera estaba toda rayada y abollada. ¿De qué sirvió todo lo anterior? La heladera estaba abollada y rayada. Si la ves en el momento, mucho mejor. Por lo menos se la llevan ya en el momento. Entonces, a eso quiero llegar con el tema del diseño organizacional, la coordinación. No, no es palabrerío, es eso lo que uno tiene que ver. ¿Se acuerdan de la trazabilidad? Bueno, tiene que ver eso. ¿Cómo llegó el producto? El problema de todo eso, vamos a suponer que la maderera o la heladera no esté en la intervención del dueño en ninguno de los casos. De los dueños o quienes dirigen la compañía, no solamente, no un tema de propiedad, mejor dicho, digamos, de la alta dirección. ¿Cómo se entera la alta dirección de esas cosas? De la eficiencia en las entregas. ¿Mm? Entonces, de eso se trata el tema de la evolución en las organizaciones y ese tipo de cosas. Eh, y de los procesos y la eficiencia de los procesos, etc. Bien, esto es el tema, estuvimos viendo el tema de cambio y en el proceso de toma de decisiones vimos las decisiones que básicamente es para identificar un problema y solucionarlo. Eso no decimos nada nuevo porque en nuestra vida hacemos esas cosas. Tenemos un problema, así, che, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, mirá, qué sé yo, vamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Una decisión. Vivimos tomando decisiones en nuestras vidas. Una decisión programada en nuestras vidas. Che, hay que ir a la verdulería, no hay que ir a la verdulería. Eh, sí, no. Una decisión por ahí no programada, decir, che, ¿tenés ganas de ir al cine? ¿Qué quieres ir a ver? Ya no hay, ahí ya no es tan programada. Bueno, llevémoslos al ámbito de las organizaciones. Tenés un sinnúmero de decisiones que caen dentro de las programadas, ir a la verdulería, ir a la carnicería, y hay otras que están dentro de la vida misma y de la rutina misma nuestra, pero ya tienen particularidades, con lo cual hay que ir consultando en cómo estás, en qué grado estás. Entonces ahí tenemos las decisiones no programadas que se presentan en las organizaciones. Y las decisiones no programadas tienen el tema de decir cuál es el circuito de, de esa decisión. Es decir, voy al tema, che, nos equivocamos con la madera, la cortamos mal, esta madera no sirve.
debería ser una decisión absolutamente programada, donde si vos te equivocaste y toda... Es más, si vos ni siquiera tenés la información adecuada por parte del cliente, sigue siendo tu responsabilidad, porque es tu responsabilidad asesorar al cliente para que tu servicio sea lo que te está solicitando el cliente. Entonces, ahí tendrías que tener una serie de decisiones programadas ya establecidas para esa rutina. Pero ¿qué pasa si vos vendés 1000 borradores por mes y, y te vas a un cliente y te dice, mira, quiero 10.000 borradores? Entonces el vendedor o la vendedora dice, sí, aquí estoy recibiendo un pedido en la compu que piden 10.000 borradores. Entonces, yo no sé, un pedido de 10.000 borradores es terrible. Vendemos 1000 por mes, esto es casi la venta de 10 meses. Eh, ¿Cómo se la podemos entregar? Entonces, el circuito de esa decisión no programada tiene que ver con ir preguntando. Seguramente vas a tu supervisor o el supervisor o directamente al jefe de ventas o al gerente de ventas, el gerente de ventas, decir, mira, para Cachito, no le digas nada, vamos a hablar con la gente de producción. Eh, y ahí empezás todo ese circuito de decisiones no programadas. Con el tema de producción, puede decir el de producción, mira, tenemos capacidad de producción, pero necesito materias primas. Entonces vos decís, bueno, pedí materias primas porque esto es una venta que tenemos. Sí, pero pará porque con el proveedor de la felpa para el borrador estamos complicados porque andamos complicados de plata. Entonces vamos a ver financieramente. Bueno, todo eso tiene que ver con una decisión no programada. Y también podés tener en cuenta decir 10.000 borradores, pero ¿los va a pagar los 10.000 borradores? ¿No será conveniente que los borradores, esos borradores, esos 10.000 haga un anticipo? Le pegamos un anticipo porque la verdad que 10.000 son 10 meses, es una muy fuerte inversión. ¿Qué pasa si no los quiere? ¿Qué hacemos con ese stock? Bueno, el tipo inflacionario no sería tan grave, pero de todos modos es una aplicación de fondos que vos tenés que hacer, está bien, lo vendés, pero lo vendés lo tenés que cobrar. Eso es un tema importante, ¿no? Los negocios se terminan cuando vos estás contando la platita, ¿no? Ahí se cerró el negocio. El negocio terminado es cuando vos contás la platita y estás cobrando eh, todo ese negocio. ¿Mm? Entonces, estás en el medio de todas esas decisiones y decíamos que no perdamos de vista eso. Acá te habla del entorno, de los negocios actuales, etcétera, y de las dificultades para tomar decisiones. Es fácil. Y nosotros vimos esta parte, que es un hemisferio que es la identificación del problema y otro la solución del problema. Pero lo que estuvimos hablando ya del tema de los borradores, ya hay gente que opina, por ahí hay gente que a vos te interesa su opinión y te interesa su aprobación. Entonces el proceso de toma de decisiones en la práctica, si bien conceptualmente en la racionalidad tenemos identificación del problema y solución del problema, se parece más a un gráfico como el que ustedes van a ver en el libro. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Entonces, por un lado te dice la racionalidad limitada. Bueno, obviamente, la racionalidad limitada está dado por la limitación propia nuestra. Tiene mucho que ver esta limitación con la limitación de la percepción o con las cosas están afectadas con nuestra cultura, con nuestra manera de ser, con nuestros conocimientos, con nuestros problemas. Está afectado por nuestros problemas, no es lo mismo, no estamos siempre de la misma manera emocional y eso afecta obviamente todo nuestro entorno mental para la toma de decisiones. Y después tenemos las restricciones organizacionales, que son los acuerdos que vos tenés que llegar. Es decir, ¿qué ganas tiene el de producción de complicarse la vida para que vos te lleves
una comisión mayor de vender 10.000 borradores mientras el de producción va a seguir cobrando el mismo sueldo de siempre. Por ejemplo. Y entonces va a depender de la cultura. Realmente, de la maderera, que el ejemplo que tuve yo, yo no creo que los muchachos que manejen los pedidos tengan muchas ganas de verlo. Era patético. Cuando fui a buscar el pedido, tenían una parte a 10 metros, la otra parte de la otra 10 metros. Entonces, vos ves la palabra trueque. La palabra trueque significa negociación. El trueque es porque en realidad aquí vas buscando la coalición. ¿Entendés? Vos tenés que ya, en el proceso de toma de decisiones, tenés que estar utilizando otro tipo de, de acciones que están vinculadas, por eso siempre digo, con las relaciones entre personas. Por eso estamos viendo Poder y Política después, que tiene que ver con esta historia. ¿Mm? Tiene que ver con si realmente la cultura organizacional te apoya a vos a, entre comillas, complicarle la vida a la organización con una mayor venta, ¿no? Y vos decís, pero escuchame, ¿qué organización no va a querer vender más? Bueno, sin embargo, hay muchas organizaciones que vos querés empujar para mejorar y sin embargo tenés muchas restricciones culturales, de la cultura organizacional. Y decís, yo no entiendo, no entiendo, la verdad que no entiendo. ¿Para qué? Y van a encontrar que muchas personas que ni, dije, no más sí, no, le digo que no al cliente y chao, que vaya a comprar otros los borradores. Bueno, y bueno, y también eso va a una serie de restricciones personales que tiene que ver, qué bueno me vendría a mí, vendo 10.000 borradores y todo el mundo se va a dar cuenta, y qué bueno que mi puesto puede ser que, además de cobrar una muy buena comisión, me puedan ver para el puesto de jefe de venta que está vacante, o para el puesto de jefe de venta que en tal filial. Es una serie de cuestiones que, o que vos quieras satisfacer a tu superior o a tu superiora respecto a la acción que estás desarrollando, lo cual es absolutamente normal dentro del campo del trabajo, de las organizaciones. Entonces, todo eso juega en el proceso de toma de decisiones. Y entonces ya no es tan libre y tan un proceso racional y solucionar el problema, sino que hay una serie de negociaciones o de trueques para tomar una decisión que es la decisión en definitiva que vos podés adoptar dentro de todo ese esquema que la organización te permite. Y entonces decís, bueno, mira, y al final terminás concluyendo que podés entregar 5.000 borradores o ninguno. No me complico más. En esto no la peleo más. Listo. No me peleo más con esta historia. Entonces esto es el proceso de toma de decisiones no programadas que el autor te lo da en este grafiquito y yo te expliqué un ejemplo que me vino ahora a la memoria. Carnegie es una difícil pronunciación porque este hombre era escocés, eh, emigró de Escocia con sus padres muy joven, a los 12 años, llegó a Estados Unidos y llegó a ser un empresario más rico que Rockefeller en aquellos años, y se dedicó a la industria del acero. Más allá de la historia, digo, para que sepas quién es este muchacho, quién era este muchacho, él dice que en definitiva vos tenés, obviamente, cuando tomás una decisión tenés una incertidumbre por un lado, obviamente, tenés varias, algunas, me va a pagar, no me va a pagar,
lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer, me va a entregar la materia prima a tiempo, no me va a entregar la materia prima, hay materia prima, no hay materia prima, todas son incertidumbres, digamos. Pueden ser algunas de ellas incertidumbres. Y conflictos, ¿no? Opiniones diversas, gerentes que se sienten molestas o molestos porque vos te estás yendo bien, así nomás, te digo. O molestas porque tiene que hacer cosas por una cosa extraordinaria y que creen que es muy riesgosa y que al final hay que ver si se cobra, qué sé yo, como vemos. Entonces vos ya tenés que ir formar una coalición, que es compartir opiniones, establecer prioridades de problemas, obtener un apoyo de esa coalición de todas las personas involucradas en el proceso de solución del problema. ¿Te acordás que te decíamos? Era el proceso de solución del problema, por eso estás tomando una decisión. Entonces, haces la búsqueda, utilizás procedimientos, etcétera, etcétera, y después aceptar la primera alternativa que sea aceptable para la coalición. Es decir, que lo que dice Carnage, creo que se pronuncia medio difícil porque es escocés, no me acuerdo en realidad, lo leí 60 veces a la fonética y me olvidé. El tema es que, en definitiva, es sucumbís en la decisión, en una organización, sucumbís ante la alternativa comúnmente aceptada o generalmente aceptada. O sea que el proceso de toma de decisiones, cuando involucran tantos intereses de por medio, termina siendo alguna situación más compleja, ¿no? Más compleja y que requiere, obviamente, la formación de coaliciones requiere un gran poder de negociación dentro de esa coalición para convencer a personas quizás de mayor poder que tengan mayor poder que vos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que explica Don Duff en el tema de decisiones. Entonces, después de las decisiones, Duff, como siempre, hace en el libro de Duff, debe haber 157.332 de estos grafiquitos hechos con 4 dimensiones o con 4 cuadrantes, por decirlo de alguna manera, donde, bueno, ahí léelo, el conocimiento de la solución y el consenso del problema, y ahí ves si es individual, si la organización aprende y hay una serie de cosas. La verdad que sería muy lindo que existiera un aprendizaje. Obviamente, detrás de toda decisión no programada, lo ideal es que vos, la organización, aprenda para que esa decisión no programada pase a formar parte de una programada. Eso sería la solución profunda del problema. Es decir, que ya dejó de ser todo este, bueno, ya nos pusimos de acuerdo, bueno, loco, pongámoslo, ya está. A partir de mañana, si es así otra vez, ya está. Operamos así, no volvamos a discutir todo el tema, ya está. Es así, bueno, listo. Eso sería lo ideal. Y ahí estamos hablando, en el último cuadrante, el 4 justamente, de la organización aprende. Bueno, aprende porque lo incorpora como un proceso de toma de decisiones programada. Porque si no, volvería a ser no programada, quiere decir que no aprendiste nada. ¿Está? Bien. Pero acá, olvídense de DAF, olvídense de todo. Voy a tomar un poquito de agua antes. Este es un muy viejo esquema para la toma de decisiones en las organizaciones y sobre todo para toda esta historia del poder, la política y todas las cosas que ocurren en las organizaciones. Yo te voy a dar un diagrama para operar en consecuencia. Primero, la cosa, eso que tenés adelante tuyo, ¿funciona o no funciona? Si funciona,
fin del problema. No jodas, ya está, funciona. No preguntes nada, mudo, fin del problema. No funciona, ahí la cosa, el tema es, ¿te pueden echar la culpa? Si no te pueden echar la culpa, es igual que si funcionara. No joda. Mudo, fin del problema. Ah, si te pueden echar la culpa, decir, ¿lo sabe alguien más que yo a esto? Si no lo sabe nadie más, tiralo al diablo, al tema, fin del problema. Nadie más va a saber de que el tema no funciona y que te pueden culpar porque nadie más lo sabe. Ahora, si alguien más lo sabe, el tema es, ¿podés culpar a otro? No, fuiste al piste, fuiste, ahí fuiste. Y si podés culpar a otro, fin del problema. Este es todo tu problema para la toma de decisiones. Es un grafiquito muy práctico para el funcionamiento de la organización. Por supuesto que esto es un chiste, ¿no? Obviamente, lo van a encontrar, es un muy viejo gráfico que anda dando vueltas por ahí y es como para darle un cierre a la problemática política, un poco en broma, de lo que es la complejidad de la toma de decisiones en las organizaciones, ¿no? Dependiendo del poder que tengas, por supuesto. Bueno, terminado esto, entramos a la última parte de del último tema de la materia. Pero bueno, antes que nada, quiero saber si están del otro lado. Bueno, esto es uno de los temas muy feo de lo no presencial y no verlas y no verlos. Es el tema de yo en el aula las y los miro a los ojos y sé si están Sí, profe, yo conectados. me estoy riendo. El Ese, esquema de recién me hizo acordar a la película de Netflix, a la serie esta, How to Get Away with Murder. Cómo salirse con él. Es lo mismo, más o menos. exactamente. Así que es un tema, obviamente, es como toda cosa jocosa, tiene algunas cuestiones importantes, ¿no? Algunas cuestiones de política y algunos mensajes de política y cómo se actúa a veces en las organizaciones con el grado de la culpa, la responsabilidad y todo ese tipo de cosas, ese tipo de juegos. Creo que eso da un esquema de cómo la problemática en la cual uno se toma decisiones en las organizaciones. Uno, dependiendo, estamos hablando cargos gerenciales, cargos de alta dirección, ¿no? Por supuesto. Bien, conflicto, poder y política. Bien. El, el conflicto puede venir de muchísimas fuentes, van a encontrar sobre el conflicto innumerables bibliografías sobre el tema. Acá habla del conflicto intergrupal, perdón. Eh, que puede ser producto inclusive de una competencia entre grupos. Acá no está hablando de equipos. Obviamente eso te exige una identificación del grupo. ¿Cuáles son las diferencias observables? Puede haber cierta frustración. Eh, Siempre no hay conflictos pequeños. Generalmente se dice que cuando uno detecta un conflicto pequeño, en realidad lo que ha hecho es detectar un gran conflicto a tiempo, ¿no?
Y bueno, hay que estar siempre muy atento y atenta cuando uno tiene a cargo personal o un equipo a cargo. Hay que estar atenta y atento a pequeñas señales que te puedan dar las personas. Para eso tenés que tener el tiempo de ver a las personas. Y además tenés que tener la cualidad de ver a las personas. Ver a las personas significa estar en el lugar de la otra persona, ponerse en el lugar de la otra persona y verla sinceramente, escucharla activamente, es decir, escucharla con sinceridad e interpretar lo que pueda estar manifestando en forma latente o expresamente esa persona en función de el rol de la persona y en función de los distintos valores y cultura de esa persona. Porque si vos te pones desde tu visión, vas a estar equivocada, vas a estar equivocado. Para solucionar un conflicto, ya partís mal. Porque es la típica, no sé si te ha pasado con alguien, pues estás en un mal momento. Y una persona, no eso que te preguntan en el ascensor, ¿cómo estás? Y viste que a veces te contesta, hola, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo le va? Aquí andamos, y te cuento, sí te cuento. No, pará, flaco, no me tiré con todos los problemas porque nada, te quise preguntar porque te subiste al ascensor conmigo. Pero nada más. Bueno, pero no estoy hablando de esa situación. Estoy hablando cuando sinceramente te sentás con una persona de tu confianza. ¿Y cómo estás? Y mirá, lo que pasa es que la verdad que me está pasando esto, y recibís de la otra parte, pero no te calenté. Pero no te por esa pavada, pero no, no le des bola. No, pará. Yo te digo que estoy mal. Escúchame y mastica lo que te dije. Masticalo desde mi lugar. Si yo te digo que estoy mal, me traté como si fuera una tarada o un tarado, como diciendo, no te caretes, como le decimos a los nenes, que se cae. No pasó nada. ¿Qué quiere decir los pibes que se caen? No pasó nada, sí, no pasó nada, pero al pibe le duele, ¿no? Entonces no pasó nada, tratás, ¿qué hacer? Manipularlo para que llore lo menos posible y para que se olvide y siga jugando. Ahora, si se golpea seriamente, tu reacción va a ser totalmente distinta. Entonces, si una persona te viene, no minimice nada, pero olvidá, te dije, bueno, no, analiza. ¿Y vos por qué te preocupa tanto? ¿Por qué? ¿Qué sentís? Porque es un tema, esa pregunta, ¿qué sentís? Nunca preguntamos eso. ¿Y vos qué sentís? Generalmente nosotros tenemos la tendencia a eh, adivinar los sentimientos. Y eso es un juego muy peligroso e inútil, porque los sentimientos es muy complicado. También algunas es muy complicado expresarlo, pero ¿cómo te sentís? Y la verdad que tengo una angustia que no me puedo sacar del pecho, no puedo. Pero ¿por qué qué es lo que te angustia? Entonces vos te estás metiendo en el problema. Y si vos tenés una escucha activa, estamos hablando dentro de una organización, si vos tenés una escucha activa, podés estar identificando las orígenes del conflicto. Podés estar, pero sobre la base de eso es una escucha activa. Una escucha activa es, por ahí te puede decir, te puede parecer decir, mirá, no puedo entender cómo se hace problema por esto, pero tiene el problema. Lo tiene.
Si vos le decís a una persona que te presenta un problema, la verdad que no entiendo cómo puede ser que estés mal con semejante pavada, no le solucionas nada. No le solucionas nada. Entonces, te estoy llevando a un extremo, pero digamos, el tema es ponerse en lugar, eso quiere decir ponerse en el lugar del otro. Ahora, vamos a suponer que vos estés dentro del conflicto, que no estés acá en una escucha activa, sino que estés con, lo tengo a Martín acá. Martín tiene un problema con Emiliano. Problema que Martín le parece que Emiliano, la verdad, cada vez que están trabajando, es una persona que lo único que quiere es llevarse todos los créditos para él, todo lo que va bien, lo que funciona bien lo hizo él, y listo. Y se termina. Entonces, Emiliano, mira, la verdad me tenés cansado, vos tenés todo porque vos lo hiciste bien y al final nosotros en el equipo que nos matamos también, tanto como vos, quedamos como unos tarados. Y cuál es, suponete que Martín le diga eso a Emiliano, ¿qué respuesta te crees que vas a tener de Emiliano? Yo no para nada quiero hacer eso. No sé, son cosas tuyas, no tiene razón de ser lo que está diciendo. No sé por qué me decís eso, pero es un problema tuyo. Yo, la verdad que no, para nada. Entonces, ¿cómo solucionás esos conflictos cuando tenés esos conflictos? Lo importante es que vos te ubiques lo que se llama la tercera posición, como una mediadora de tu propio problema. De tu propio problema. Y eso, ¿cómo funciona? Porque si vos a una persona le revoleás con una conclusión cerrada, la otra persona es como se habla, si alguien jugó al tenis, es cuando te tiran un palo, vos tenés que devolver un palo y medio, ¿no? Un palo de fuerte, quiere decir, no de guita, de fuerte, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, es una lucha de frases cerradas, y que van y vienen, van y vienen, van y vienen, lo único que hacen es aumentar el conflicto hasta porque te van pegando en lo emocional, sobre todo si vos pones tu identidad en el medio, sentís afectada tu identidad. En toda conversación difícil, o conversación crítica, digamos, por el tema del conflicto, siempre están de lado, están jugando las emociones y siempre están jugando la identidad. ¿Qué es la identidad? Este me quiere hacer pasar como un tarado. Yo no, a Emiliano no le voy a dejar que me siga tomando como un tarado. Y yo le voy a demostrar que no soy ningún tarado. Eso es cuando vos pones tu identidad en el medio, ¿no? Cuando te sentís afectada o afectado con tu identidad. Entonces, la manera de enfrentar estos conflictos es, mira, Emiliano, ¿puedo hablar con vos? Evidentemente acá tenemos un punto que realmente creo que tenemos una diferencia de criterio y yo te quiero contar cómo me siento. Fíjate la diferencia, que vos no hablás de Emiliano. Martín habla de sí mismo. Yo te quiero contar cómo me siento. No le estás diciendo cómo se comporta Emiliano. Yo la verdad que me siento usado, me siento que yo me mato para laburar y realmente nadie me lo reconoce y me siento mal. Pero, bueno, vas a depender de cómo responda Martín, pero ya no es una conclusión cerrada que le revoleas a Emiliano. Esa es una manera de ponerse como mediador, ponerse a un costado y no de frente a la persona. De frente a la persona. Entonces,
es como la maderera, ¿no? Que me dice, bueno, si la podemos cepillar. No, pero es así, no. Yo le dije, esto está mal. En vez de decir, no, pero entonces lo hace. ¿Está mal? Uy, pero discúlpeme, ¿cómo es? A ver, cuénteme, ¿por qué está mal? Entonces te pones a analizar el problema, no a discutirlo y a solucionarlo para que vos sacarte tu problema encima y donde el otro está viendo que en realidad lo único que vos querés hacer es no querer poner la cara para tirar la madera, porque te equivocaste. Bueno, hay mucho para hablar de cómo se trata el conflicto, ¿no? De cómo se trata y cómo se, se pone uno en la tercera, en la tercera posición, en la posición a un costado, no enfrente, y sobre todo sobre la base de ponerse como mediadora, como mediador de tu propio conflicto, de tu propio conflicto. Vos podés decir, che, pero acá hay algo de manipulación. Sí, hay manipulación, no cabe duda. Hay manipulación, sí. No necesariamente la manipulación sea algo peyorativo, pero bueno, tienes que tener ciertas habilidades para poder solucionar un conflicto. Y obviamente también tienes que tener las habilidades como para que si Martín se siente que es sobrepasado, no quiero usar palabras medias fuertes, pero por Emiliano decir, bueno, a este lo voy a cortar, pero bueno, no me voy a pelear porque no me conviene a mí pelearme, porque si empezás a los gritos y explotás, no, con ese no se puede hablar. Con Martín no se puede hablar, ¿no? Porque empieza los gritos, está loco, no sé qué le pasa. ¿Verdad? No te conviene. No te conviene porque vos te tenés que seguir viendo con esa persona. Y no te conviene porque si vos estás en una organización, por ahí querés hacer carrera en esa organización. Entonces no te conviene. Sé político. Esa es la política. Vos me decís, pero es medio hipócrita. Bienvenido al club. Bienvenido. Es medio hipócrita. Puede ser. No te lo niego. Puede ser. Vos no querés ser hipócrita y querés poner el pecho sin ningún tipo de chaleco antibala y las balas duelen, ¿eh? Y te digo más, después llega a matar. Entonces, ir en la vida donde los muchachos tienen todo pistola y sin chaleco antibala, es difícil, es difícil. Ahora, si los muchachos no tienen armas y no tienen nada, bueno, es otra historia. Pero en las organizaciones te encontrás con gente que está dispuesta a muchas cosas. No me estoy refiriendo a los ilícitos, ¿no? Pero hay gente que es muy ambiciosa y que, bueno, por su ambición está dispuesto a muchas más cosas que lo que vos te crees. Y esto no quiere decir que vos hagas lo mismo que esa persona, pero te vas a tener que saber defender dentro de ese medio. Hay Bueno, que tener mucha madurez emocional para todo eso. bueno, por eso es que arrancamos por donde arrancamos. Por eso es que, por supuesto que hay que tener eh, madurez emocional y, y obviamente cuando tenemos gente a cargo, si no tenemos madurez excepcional, cosa que vemos en la inmadurez, lo vemos en muchos líderes con las respuestas bajas, eh, realmente lamentables que uno lee. Lamentables que uno lee. Estoy hablando de cualquier bandería política. Uno escucha realmente bajezas. Bajezas porque, bueno, estamos hablando de gente eh, realmente que son unas bestias. Son unas bestias. Porque el problema, ¿qué pasa? Eh,
en el poder, la gente que detenta poder, de alguna manera, y los que estamos acostumbrados a ver en política, son gente que por lo general son muy inteligentes y muy sagaces. Yo hago una diferencia entre la sagacidad y la inteligencia. La sagacidad tiene esa capacidad de responder rápidamente a una situación, que no necesita tanto procesamiento, sino que al toque te lo dice. Te contesta y te deja tecleando porque es sagaz. Por ejemplo, una persona muy sagaz, y no estoy hablando de sus valores personales, estoy hablando de su sagacidad. La sagacidad, para mi modo de ver, es Aníbal Fernández. Digo esto para que tengamos algo en común, ¿no? No hablemos, mi intención no es hablar de política, sino para que es una persona pública y podamos decir que tiene una sagacidad, es rápido, él frente al micrófono y habla. Vos podés decir, pero no se le cae la cara, eso es otra historia. Bernie también es otro. Esa es la historia. Bueno, hay muchos, pues generalmente que se dedica a política, que muchos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los políticos hoy? Y no solamente en la Argentina, porque están Los apareciendo archivos, muchos. No me la refiero memoria. solamente a eso. No. Yo me refiero a los Bolsonaro, que no tienen archivos, o a Boris Johnson o a Trump. La diferencia de Boris Johnson y Trump es que son personas que surgieron de estructuras de partido. Ellos se apoderaron de la estructura de los partidos. Bolsonaro no medía nada unos meses antes de las elecciones. Pero el problema es que, y esto es una visión estrictamente personal, que nada tiene que ver con el curso y que estoy dando una opinión personal porque pues surgió el tema, que es mi modo de ver el tema, es que la inteligencia y la sagacidad tiene que estar acompañada con la cultura. Entonces, porque el Imperio Romano realmente conquistó el mundo y no lo conquistó de una manera no sangrienta y sometió a mucha gente a la esclavitud. Pero la mayoría de los líderes que lideraron el Imperio Romano a lo largo de su apogeo eran filósofos. Y si analizamos el Imperio Romano, su organización, más allá de lo sangriento que eran los enfrentamientos, lo que podemos notar es que había en sus líderes una formación distinta y las huellas que dejó en la humanidad físicas de acueductos, etcétera, rutas de tantos miles de años atrás, de 2000, más de 2000 años atrás, implican de una civilización creada no solamente con inteligencia y sagacidad, sino con una visión del mundo en particular. Y esa visión del mundo se da cuando uno tiene amplitud y cultura, que no significa títulos universitarios. No significa necesariamente. Bien. Obviamente que uno de los temas de poder que van a encontrar en las organizaciones es el tema de los recursos. Si vos ves un sector de una organización donde la organización le presta especial atención, tiene muchos recursos, tiene oficinas muy lindas y una serie de cosas, es porque es un sector seguramente que tiene poder hay que tener que mirar y decir, ahí hay alguien que tiene poder para recibir esas cuotas de recursos. La política, en definitiva, la política pública, es una pelea de cajas. Es decir, no es lo mismo, hay ministerios que tienen cajas impresionantes. Entonces eso detenta
cuán poderoso es un ministro. Cuán poderoso es un ministro en función de los recursos con los que dispone. No estoy diciendo que robe. Eso estoy hablando de los recursos que dispone para ejecutar su tarea, ¿no? Después todo lo demás es conclusión. Eso es un tema. Y a base de eso es la política que pueden hacer. Claro, en base a eso, obviamente. Entonces, por eso la política, el poder, lo que lucha, eso es la caja. En la caja. Lo que se llama comúnmente o vulgarmente la caja, digamos. Eso. Si vos sos titular de la AFI, de la Agencia de Inteligencia, vos vas a tener una caja que ya ni sé de cuántos millones de pesos anuales es, y además no rendís cuenta. Y además, no rendís cuenta. Si está bien o está mal, no importa, eso es otra discusión, pero me estoy tratando de darles el ejemplo de los recursos, ¿no? De que la importancia del poder en los recursos. Porque el poder es una fuerza, es el grado de influencia que vos tenés sobre las personas. Entonces, ¿vos cómo influís sobre las personas? Podés influir de varias maneras. Yo influyo sobre ustedes porque tengo un poder formal. Yo soy profesor regular adjunto, yo rendí un concurso y tengo un poder formal, ¿no? Ahora, influyo sobre ustedes, puedo estar influyendo sobre ustedes por un poder que se llama poder de experto, es decir, bueno, este tipo sabe algo. O simplemente ven en mí la persona que los va a calificar. Entonces, el poder, otro poder que yo tengo, es el poder de recompensa, si se quiere, se puede denominar, es el poder de decirte, ¿estás aprobada o no estás aprobada? Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. Si mañana sale una circular en la facultad y dicen, están todos aprobados, bueno, hoy tengo muy poco rating, somos 27 colgados, empezamos con 90 y pico, 80 y pico, no sé cuántos éramos, seguramente estaría hablándole solo a la pantalla. Pero bueno, eso es el poder. Bueno, el modelo político frente al racional, bueno, eso véanlo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo les dije a ustedes que yo tenía el poder conferido por la universidad a través de un procedimiento formal que yo cumplí y por el cual yo soy profesor regular adjunto por concurso? Eso es el poder. ¿Y qué es la autoridad? ¿Es lo mismo que el poder? Pregunta. ¿Es lo mismo que el poder? ¿Sí o no? La respuesta es no. No. Bueno, ¿quién más? No, para mí tampoco, aunque no sé bien por qué, me da la sensación más como Sí, que... no me acuerdo cómo explicarla yo. mm, ¿Vieron cuántas ¿La autoridad palabras? es por ahí más formal? No, bueno, Es no necesariamente, no. No, la autoridad es, sí, creo que viene por ese lado, como que es formal y el poder es informal, no, yo ¿no? tengo poder formal en este momento. Yo soy profesor. Tengo poder formal. Pero bueno, vamos directamente al tema, ¿no? Si Claro, fuera pero ¿Será que la autoridad es... vos perdés el poder si una autoridad superior a vos te lo quita. Como bueno, dijiste pero no, recién, si se firma la circular ahí perdés el poder. nos estamos yendo de la pregunta.
Ok. Vos dijiste que no, ¿Autoridad? que la autoridad y el poder no. ¿Alguien quería hablar por ahí? Adelante. Sí, creo que la autoridad es como lo que tiene una persona sobre otra y también, o sea, como la capacidad para poder meter sus pensamientos, sería como para llevar adelante un equipo. La capacidad, hay algo por ahí, hay una idea, pero fíjense cómo con palabras simples entramos en un cortocircuito. No me estoy burlando de ustedes, ¿eh? Es un tema que yo lo doy a propósito, para que tengamos en claro qué es la diferencia entre poder y autoridad. Sí, el poder, estoy leyendo lo que dice Belén, sí, el poder es influir sobre la otra persona, obviamente el poder, vamos a, el poder es algo conferido, es una influencia que te dan, que puede ser, por ejemplo, como en el caso que yo les dije, yo soy profesor regular adjunto, yo soy gerente general, yo soy director, yo soy decano de la universidad, miles de cosas, miles de cosas. ¿Para qué es la autoridad? La autoridad es que, yo soy, volviendo al caso del profesor, es que haya del otro lado alumnas y alumnas que me escuchen y me consideren como tal. Quiere decir que la autoridad es el poder legitimado. La autoridad, yo paso a tener autoridad cuando mi poder es legitimado por quienes están debajo de mi influencia del poder. Ahora, que la palabra, porque dice, ahí viene la autoridad, nosotros decimos cuando viene que hay una confusión entre ambas palabras, vamos a encontrar 18.000 escritos que hablan de, sí, la autoridad estatal está mencionada, el periodismo mismo, lo van a escuchar. Pero en concreto, vos tenés autoridad cuando tu poder es legitimado. Porque obviamente si no tenés poder no vas a tener autoridad. Ya eso ya te está diciendo, es ineludible, ineludible. Ineludible. Hoy se está hablando de la autoridad del presidente de la nación actual. Pero nadie puede negar que tiene su investidura como presidente y además obtenida legítimamente por el voto de la mayoría. Nadie puede negar eso. Sin embargo, lees en los medios y es un gobierno debilitado con poca autoridad. ¿Por qué? Porque hay una baja legitimización de su poder. Esto lo doy como ejemplo. ¿Está? El que no esté de acuerdo tiene todo su derecho. Yo estoy dando un ejemplo para que entendamos el concepto. No estoy hablando, ustedes tienen derecho a pensar lo que quieran, a pensar lo que quieran. Yo estoy tomando esto porque me parece hoy justo un momento cuando dice la debilidad. ¿Dónde está la debilidad? En la pérdida de autoridad. Si ustedes consideran que no hay debilidad, está todo bien, pero digamos, si vos consideras que no hay debilidad, es que no hay pérdida de autoridad. Ahora, si vos consideras que sí hay pérdida, si hay debilidad, es porque la pérdida de autoridad. ¿Y qué quiere decir la pérdida de autoridad? La no legitimización de tu poder. Sí, sos presidente, pero yo ya la verdad no te lo legitimo. ¿Cómo puede ser legitimar? Legitimar puede ser, bueno, puede ser innumerables efectos. En el caso nuestro, puede ser, si vos te la pasás hablando gansada, hermano, ¿qué querés que te diga? Sos insoportable.
sos insoportable. Escucharte a vos, lo único que hablás es de fútbol. Y yo estoy acá tratando de aprender algo y te tengo que fumar todo el fútbol que vos decís, por ejemplo, ¿no? O, qué sé yo, sos un insoportable, sos un soberbio, qué sé yo, miles de factores puede hacer que erosionen esa legitimización del poder y por lo tanto la pérdida de autoridad. Es finito, la diferencia es muy finita, gris en algunos aspectos, la distinción, pero te da, claro, Candela, puede haber alguien con poder pero sin autoridad, totalmente, y hay miles de ejemplos de eso, miles de ejemplos, sí, 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 pues está pintado, una persona pintada, pero le pasan por encima. Y bueno, y ahí entras a hablar el poder sin autoridad, y ahí, porque yo puedo ser profesor, regular, adjunto, todo lo que quiera, y por ahí una de ustedes, Coria, Melina, creo que está ahí, está cortado el nombre, y ella dice, no, yo les digo cómo es la historia, este no sabe nada. Entonces ustedes la escuchan a ella y se convierte informal, en un poder informal que está basado en la legitimización de ustedes del conocimiento digo Meli porque veo esa partecita nada más del nombre. A ver si puedo ver el nombre completo. No, no se abre. Bueno, no importa. Entonces, así, sí, obviamente, ustedes estamos en presencia ahí en ese caso de la organización, del poder informal, que está basado en una legitimización que le damos al otro, que puede ser a veces el poder de referencia. ¿Qué es el poder de referencia? El poder de referencia es, por ejemplo, Messi opinó sobre el caso Guandanara con Icardi. Y todo el mundo va a Messi y lo escucha. Ahora salgo yo a decir, che, yo quiero opinar, callate, va, no importa lo que vos opines de Guandanara y de cosas. Vamos a escucharlo a Messi, querido. ¿Por qué? Porque es Messi, por su referencia. Claro, en las organizaciones, por ejemplo, nosotros tenemos un jefe nuevo y el jefe está todavía en la etapa de que está entrevistando para ver qué hacen todas las tareas y vos necesitas resolver algo ya y vas a ir a buscar a la persona que vos ya sabés que tiene la respuesta y no precisamente tiene el poder formal. Exactamente. Y bueno, por eso los circuitos reales, los organigramas reales, en definitiva, están dados por la organización informal. Claro, ¿quién puede hacer un organigrama de una organización informal? Es muy difícil, pero conceptualmente, las organizaciones operan en función de la organización informal, no de la formal. La formal es lo que debería ser. Lo informal es lo que es. ¿Ah? Vuelvo, discúlpenme, aquellos que sean partidarios a este gobierno, la verdad lo digo con todo respeto, pero se da justo el ejemplo que estamos viendo respecto al poder informal de la vicepresidente respecto al presidente. ¿Ah? Pues pueden tener opiniones, la que quieran, yo no lo voy a decir, pero analicen esos dos. Porque vos decís, bueno, pues está bien, pero el vicepresidente fue elegido, está bien, pero el vicepresidente de la nación no forma parte del Poder Ejecutivo. No forma parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí tenés otro tema para analizar del poder formal o el poder informal, que tiene que ver con las fuentes del poder. En la política, ¿cuál es la fuente del poder? Básico, la fuente del poder. Habíamos hablado de la caja, pero más fundamentalmente es quién tiene los votos. Si yo salgo a la calle mañana
Y yo digo, queridos argentinos, síganme a mí, porque conmigo van a ser felices. Y yo tengo una intención de voto del 40%, por decir una barbaridad, yo empiezo a tener poder en la política. Yo empiezo a tener poder. Hoy están mirando a Milei. ¿Por qué lo miran a Milei? Porque tiene un 14% a nivel nacional. A nivel nacional. Yo no tengo nada que ver con los ideales de Milei, pero eso sí, es porque estoy hablando de mí. Pero estoy hablando de una observación. Pero por eso empieza a tener poder. Manes. ¿Por qué Manes hoy puede decirle a Macri, che, presentate que es mucho mejor? ¿Por qué? Porque Manes tuvo un importante caudal de votos en la última elección y además pertenece a un partido de esa coalición que es el Partido Radical. Lo cual el Partido Radical ya tiene el poder cuando decir, che, vamos a ver quién es presidente para el 2023. Estoy haciendo un análisis político y de poder para comprender esto que estamos viendo, ¿no? Las fuentes del poder, por dónde pueden venir en función de lo que estés analizando. Obviamente que siempre en política, quien tiene la intención de votos, ni que te cuento cuando te votan, es una fuente de poder. Muy importante, muy importante. O el poder de convocatoria, el poder de que decir, mañana, acá en Argentina, medimos mucho la política en la calle. Entonces, vos mañana, yo la verdad que, yo creo que ni mi hermana, si yo le digo, che, no te venís a Plaza de Mayo, y mi hermana me dice, ¿para qué quiere ir a Plaza? No, porque, es decir, no, y tengo que discutir con mi hermana, que yo creo que mi hermana tampoco va a la Plaza de Mayo, mis sobrinos menos, así que seguramente voy a estar yo solo, mis hijos ni hablar, ni bola, así que no tengo poder de convocatoria. Ahora, un tipo que te llena la Plaza de Mayo, que te clava 500.000 personas, ya tiene otra fuente de poder distinta. Digo, para que aprendamos a leer el poder. Esto tiene como objeto la enseñanza de leer el poder, de cómo viene el poder. Pero ¿cómo puede ser que le den bola a esto? Bueno, ponete a analizar. Y muchas veces se manipula por la visión también. No entendí lo que dijiste. Claro, como vos dijiste, porque si vos ves que van 500.000 a la plaza, eso es una forma de manipular, Ah, bueno, eso es una forma porque te entra por los ojos. de influir. El poder es Claro, influencia. La otra manera de influir también en el poder, yo ahora no lo puedo hacer en el aula, porque en el aula no me lo permite, pero una tema es, si yo estoy en el aula presencial, saco un chumbo, trac, trac, martillo así, y le digo, el que se mueve de acá del aula, le huelo la cabeza, esa es una forma de poder. Claro, es una forma de poder coercitivo, pero es una forma de poder también. Entonces, nadie se va a mover. Si este loco me vuela la cabeza, me quedo acá, le digo que lo escucho, le digo todo que sí a este loco. Pero es una forma, es otro poder. La violencia es una fuente de poder. Si vos tenés un ejército de violentos, ejercés poder coercitivo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, pero es una manera también de poder, obviamente. sí, pero Obviamente. yo coincido con eso y coincido con lo que dijiste recién, que el mayor poder es el conocimiento. Claro, obviamente que el conocimiento es Dentro de las personas, o sea, y normales, dentro ¿no? de El las conocimiento. organizaciones suele ser una Claro. fuente de organización informal, el conocimiento, que generalmente está dado por personas de mucha antigüedad, etcétera. Ni hablar en el sector público, ¿no? Digo en el sector público en particular porque el sector público, la estabilidad laboral es distinta al sector privado, ¿no? Es distinta. Bien.
El autor, sobre la autoridad, dice que, bueno, la confiere la oposición, y la verdad es que la autoridad, alguien habló de la capacidad, es una capacidad también de ser obedecido, o también un derecho de ser obedecido, también podés definirlo, sobre la base de decir, yo tengo el derecho de ser obedecido porque yo seguí un procedimiento y soy profesor regular adjunto. Ahora, tengo un derecho, pero también tengo que tener una capacidad de ser escuchado y bueno, obviamente fluye hacia abajo la autoridad y tiene que ver con la aceptación. Ustedes lo van a encontrar en el libro. Pero a mí me gusta más la definición del poder legitimado. Entonces eso te da una amplitud muy importante para el análisis político. A mí me fascina el análisis político. A mí me fascina. No es que me fascina, yo no es participar en política, sino el análisis político. El análisis político me fascina, en general, en las organizaciones, en el mundo, lo geopolítico y todo eso. Es muy, me gusta, nada, y tiene que ver cómo se hacen coaliciones. Por eso vos decís, uno de ustedes dijo, la memoria, no resiste la memoria. Bueno, lo que pasa es que el poder es una red, no es lineal, es una red. Y hoy podés estar en intereses de conflicto con alguien determinado. Entonces, hoy muchos, antes de no sé cuándo fue, la PASO, no me acuerdo cuándo fue, el 12 de, bueno, no me acuerdo cuándo fue, en agosto, ¿cuándo votamos? Bueno, no importa. Las PASO, Agosto. en agosto, ¿no? En agosto se hizo las PASO. 12 de septiembre, creo. 12 de septiembre, bueno, muchas gracias. El 12 de septiembre, no era primavera todavía, fuimos a votar y no sabíamos quién era Milei. Hoy todos sabemos quién es Milei. Vuelvo con Milei. ¿Por qué? Porque el tipo saltó. Saltó. Entonces, ese análisis, de ¿y por qué? Che? ¿Y por qué? Entonces, ahí llevado al ámbito de las organizaciones no se vota, o sí, la organización en la facultad de la Universidad de Buenos Aires sí se vota el poder. Es fantástico. Yo en un momento analizábamos en el aula el estatuto universitario. Yo las y los invito a pegar una mirada, no todo porque es bastante largo, pero el estatuto universitario, cómo se dirime el poder y qué es lo que votan los estudiantes, qué es lo que votamos nosotros, los profesores regulares adjuntos, y los que no son. ¿Por qué digo profesores regulares adjuntos? Porque los que no son regulares adjuntos votan como graduados. Si yo, como decano, yo para ser decano, para que me nombren decano, es voto indirecto a través de los representantes de los estudiantes, los representantes de los profesores regulares, adjuntos y más todavía, ¿no? Y todos los grados superiores, y de los graduados. Esos son los tres estratos, digamos, que votan y que dirimen el poder en la Universidad de Buenos Aires. Porque no solamente determinan cuál es el decano de su facultad, sino que además esos son determinan, el decano pasa a ser representante en el consejo directivo de la facultad para nombrar el rector de la universidad. De modo indirecto, pero el claustro de estudiantes, tenés el claustro de profesores. Ahora, ¿qué pasa? Si vos ves
que en una facultad no nombran profesores regulares adjuntos y no hay concurso, una lectura política puede llegar a ser, no digo que esté pasando, la verdad que no sé, no tengo información si está pasando, menos que hace 2 años que no piso la facultad. El tema es si no están nombrando profesores regulares adjuntos, bueno, ahora los concursos están todos suspendidos con el tema este de la pandemia. El tema es, che, ¿no será que el claustro de profesores lo tienen controladito y no quieren meter graduados como profesores para que no vengan tipos con otra manera de pensar y voten distinto? Uno es mal pensado, ¿vio? Pero es una manera de leer la política. Es una manera de leer la política. Y sepa que como estudiantes, ustedes cuando votan, están votando no solamente las autoridades del centro de estudiantes, sino que están votando indirectamente a aquellos electores que van a votar por el decano de la facultad y indirectamente por el rector de la universidad. Así se dirime el poder en la Universidad de Buenos Aires. Y es una manera de dirimir el poder. Fantástico, 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 más allá de que haya sufrido algunas modificaciones a lo largo de nuestros 120 años de existencia. Pero qué visión de país tenían los fundadores de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Agradecido después de 120 años. Bien. Bueno, fuentes verticales del poder, la posición formal, etcétera, y ese tipo de cosas que ustedes lo verán. Bueno, estas son las fuentes horizontales del poder que tienen que ver en las organizaciones, empresas industriales, bueno. Pero las contingencias estratégicas que da el poder del departamento depende de la dependencia, los recursos financieros, la centralidad, es decir, el grado de importancia que el departamento tiene en su momento. Y entonces puede ser que el departamento, en función de la evolución de las organizaciones, en función del entorno, puede ser que pierdan poder. Entonces, ahí encontrar la resistencia al cambio. Y ahí es cuando te digo que, en definitiva, la resistencia al cambio es un problema de poder, más que de una resistencia que no se sabe por qué es. No, 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 no. El que está resistiendo sabe positivamente, está perdiendo el poder de su departamento porque su departamento perdió poder frente a las nuevas circunstancias que exigen el mercado. Entonces, ahí tiene la resistencia al cambio. Un problema de poder. Esencialmente la resistencia al cambio siempre es un problema de poder. En este caso, de un departamento, o en este caso es de saber hacer algo, fundamentalmente de saber hacer algo. Entonces cuando vos vas a decir, muchachos, a partir de ahora, esto no se hace más así, se hace asá, y yo todo lo que sabía y lo que vos sabías no te sirve de nada. Entonces arrancá de cero. Entonces, como decíamos, che, pero yo era consultado antes, en el procedimiento anterior yo era consultado, y ahora ¿quién me va a consultar? No te van a consultar más porque sos uno más, porque empezamos de cero. ¿Vieron cómo es la historia? ¿Vieron por qué a veces corcovea a la gente? Resistencia al cambio. No, miremos profundamente. Tiene que ver con el poder. Tiene que ver con el poder. ¿Por qué? Porque desaprender y volver a aprender genera además muchísima ansiedad, mucha inseguridad, porque depende de cuándo te tome desaprender y volver a aprender, vos podés llegar a perder todo tu poder si hay alguien que lo hace más rápido que vos y mejor que vos. Entonces toda esa antigüedad que vos estabas enrostrando con tu conocimiento se diluyó por ahí que está haciendo un cambio. ¿Vieron por qué es tan difícil hacer cambios a veces en el sector público? No es tan un tema de vagos y un tema... Hay que mirarlo un poquitito más allá y van a encontrar muchos problemas de poder. No olviden de todos modos que además los procedimientos
no deja de ser circuitos de poder. Si hay alguien antiguamente dice, todos los caminos conducen a Roma, decían antiguamente, volviendo al Imperio Romano, porque obviamente Roma era el centro del Imperio Romano, y decían todos los caminos conducen a Roma. Si en un procedimiento ves que todos los caminos conducen a Roma, ahí tienes el poder. Ahí está el poder. Entonces, bueno, si vos dejás de que todo fluya hacia ese puesto, bueno, el poder entra en conflicto. Bueno, tácticas políticas hay 18.000 millones. Y bueno, hemos llegado al final del curso. Espero realmente con toda fuerza que haya servido de algo haberles dedicado un tiempo a esta materia. Y bueno, yo les agradezco muchísimo la paciencia. Y bueno, nos estaremos viendo entonces el lunes 22 de junio. Yo lo voy a comunicar de todos modos, formalmente. ¿De junio, profe? De junio, no, de noviembre. De noviembre. ¿Vos sabés por qué 22 de junio? Porque el parcial anterior... No, yo cumplo, el 4 de abril. No. Y el parcial anterior fue el 25 de junio. Y bueno, coincidió. Estuve mirando las dos. ¿No es el 25? ¿El parcial? De noviembre. Claro. Sí. Y el 22 los vemos para la última clase, digamos, pero me voy a dedicar exclusivamente sobre parcial. No hay más clases hasta el 22. Profe, ¿No es feriado el 22? Qué bueno, María Jimena. Bueno, yo me fijo ahora bien y yo me comunico, si es feriado el 22, va a ser el jueves anterior. Ahora me fijo si es feriado el 22, porque está el tema del 24 dando vueltas por ahí. Es probable que tengas razón, María Jimena, ¿eh? Es probable que tengas razón que sea feriado. Así que, bueno, de todos modos es una conversación. Yo voy a chequear bien eso y seguramente si no es el lunes 22, seguramente nos vamos a ver. La próxima sería el jueves 18. No falta mucho, dentro de 10 días. Sí, lo hacen feriado con fines turísticos el 22. Sí, entonces ya sería el 18, así que va a ser el jueves 18, ahí vamos a ver sobre el tema del parcial. Y hasta el 18 no tenemos más clases porque, bueno, obviamente quedan abiertos. Todos los canales quedan abiertos para comunicación de dudas y lo que necesiten. Obviamente estoy a disposición, por supuesto, ¿no? Bueno, nos estamos viendo entonces el 18 y que tengan mucha suerte y bueno, gracias y nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao, muchas gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias. Chao. Sí, gracias. Chao. Chao.